Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El título de este sermón de la tarde es: ¿presumes ante Dios? ¿De cuántas cosas podemos presumir los mortales? ¿De cuántas cosas podemos jactarnos los seres humanos? Presumimos de nuestra raza, presumimos de nuestro linaje, de nuestros apellidos, de nuestros estudios, de nuestros logros. Presumimos de nuestros bienes, de nuestras posesiones. Presumimos de todo, de tantas cosas. Yo sé que tú me puedes decir: yo no tengo problema con la presunción. Bueno, vamos a examinarlos a la luz de la Escritura. Puede ser que sea necesario conocer muchas cosas con respecto a cuándo a veces nos presentamos ante Dios con un espíritu de presunción, de jactancia. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta, primero, como para quitar toda presunción, que todas las cosas que son creadas le pertenecen al Dios de los cielos y la tierra. Empezando por ahí, todo lo que ha sido creado le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece? A nuestro Dios. Todo. Y si hablamos de los bienes, hablamos de las posesiones, que a veces pueden ser de alguna manera algo para jactarnos. Oh, no, yo no me jacto de eso. Tal vez en ciertas épocas del año lo haces. En ciertos días festivos o en ciertos días religiosos, fin de año, Navidad, la gente se pone lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, lo nuevo, y quiere tener lo mejor de lo mejor de lo mejor en las casas. Eso no es algo presuncioso. Bueno, todo le pertenece al Creador. Empezando desde ahí, como bien podemos recordar la cita del profeta Ageo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece al Señor. Y nuestras almas, nuestros espíritus le pertenecen a Dios. Claro que sí. Hebreos 12:9. Dice ahí el escritor de los Hebreos: nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los espíritus para vivir? ¿Quién es el Padre de los espíritus? Nuestro Dios. No solo las cosas de esta tierra le pertenecen a Dios, sino nuestras propias almas le pertenecen al Creador. Eso va quitando muchas cosas de las cuales podemos caer en un espíritu de presunción. La presunción de que tenemos algo, al final resulta que no tenemos nada, no es otra cosa que una forma de engaño. Pensamos que nos merecemos algo, pensamos que esto nos pertenece, pensamos que esto es de nosotros, pero al final nos damos cuenta que es una forma de autoengaño, porque todo le pertenece a Dios. No tenemos nada para nosotros. En uno de los textos más aleccionadores de la Biblia, donde Cristo precisamente advierte de lo que es el autoengaño, incluso al final, una profecía de nuestro Señor Jesucristo dice que habrá muchos que pensarán tener la salvación y no la tendrán. Señor, hicimos esto, hicimos milagros, hicimos muchas cosas en tu nombre, profetizamos, expulsamos demonios, pero Él va a decir: yo no los conozco. ¿Qué autoengaño más condenatorio? Usted se imagina toda una vida pensar que se tiene algo y al final es un autoengaño. Y tal vez muchos, como este grupo que está aquí, que llegará al día final, sí, ellos de una manera presuntuosa dicen: pero hicimos esto otro, nos merecemos la salvación. No los conozco. A ver, ¿cómo es eso? Si hicimos esto, y cada uno va a traer su mejor lista. Cada uno va a traer su... Esperemos que si estamos aprendiendo esto, evidentemente no estemos ahí en ese grupo.
El Señor nos permite de alguna manera tener una certeza de nuestra salvación. Ninguno de nosotros llegaría a pensar y decir, oh, yo estaría ahí. Yo estaría ahí quejándome delante de Dios. Si tenemos nosotros un buen conocimiento de la palabra, no vamos a llegar a esa posición. Pero es una advertencia. Porque dice precisamente Mateo 7:21, que estoy citando en adelante, que muchos me dirán en aquel día. ¿Y qué es muchos? Es muchos, bastantes personas, bastantes almas. Muchos que pensaron tener una vida en Dios, al final se encuentran que están siendo condenados. Realmente es impactante esto. Es algo que todavía no ha venido, que vendrá en el futuro. Pero póngase a pensar por un momento, tanta cantidad de almas que pensarán tener algo y de alguna manera se jactarán de sus logros, pero el Señor les dice, no los conozco. Ahora, revisando el contexto del pasaje, el verso 5 de Lucas 17 inicia con algo que dicen los apóstoles del Señor. Dice el versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Así empieza parte del contexto de la cita que hemos leído. Aumentanos la fe, Señor. Y sabemos que la falta de fe es incredulidad. Y también Jesús les había reprendido por su poca de fe. Para poder aumentar la fe es necesario reconocer que hay falta de fe. Nadie va a pedir, Señor, aumenta la fe, si yo considero que estoy falto de fe. ¿Cuál fue la aparente razón que vemos en el versículo 5 para pedir esto al Señor? Un poquito antes, versículo 3. Mire, vaya conmigo, Lucas 17, versículo 3. El Señor dice ahí, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Así empieza el contexto que tenemos en esta cita. En esta cita que está hablando precisamente de aquellos, leímos nosotros en Lucas 17:10, aquellos que son siervos inútiles. En Lucas 17, versículo 3, habla precisamente de perdonar al que se arrepintiere. Entonces, ¿cómo alguien con poca fe podría perdonar con tanta facilidad sin guardar nada de resentimiento? Podemos ver a los apóstoles diciéndole, Señor, aumenta nuestra fe. Después de que el Señor les ha dicho que si contra ti alguien peca 7 veces y 7 veces viene a pedirte perdón, tú tienes que perdonarle. Posiblemente más de alguno de sus discípulos no se sentía con la fe necesaria para poder hacer esto. En cierta manera, la fe que va madurando es la que permite que nosotros, siendo perfeccionados a través de la gracia del Señor, sí podamos tener un espíritu de mansedumbre. Cuando en un principio reventábamos en ira, explotábamos de un coraje, hasta la cosa más sencilla. Y claro, en la medida que vamos creciendo en la fe, que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, comenzamos a tener un control de nuestras emociones, comenzamos a tener dominio propio, que sabemos que es parte, que es la obra del Espíritu Santo. Templanza, mansedumbre, buen juicio. Ahora, ante esto, los discípulos, ¿cómo vamos a poder perdonar a alguien? Señor, aumenta nuestra fe. Yo les pregunto, ¿se necesita de una gran fe para esto? ¿Se necesita tener una gran fe para poder llegar a ser de este espíritu tan manso y tranquilo como para perdonar 70 veces 7 a alguien? ¿Ustedes qué piensan? La respuesta del Señor deja por evidencia que para conducirnos con gran devoción en Dios, no necesitamos una gran fe, sino más bien una fe tan pequeña como una semilla. Bastaría para obrar prodigiosamente, como en la exageración que el Señor usa
de decirle a un árbol que se salga de la tierra y se plante en el mar. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Miren, estamos leyendo, ¿no? El Señor les dijo, ellos van con qué pregunta: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate, saca las raíces y plántate en el mar, y os obedecería. Entendemos que el Señor está usando una exageración, una hipérbole, una exageración, dándole a entender que no necesitan una gran fe para hacer esto, sino solamente la fe como la de un granito de mostaza. Ante la respuesta del Señor, ¿existía algún tipo de presunción para pedir que la fe les sea aumentada? Ante el requerimiento que ellos están haciendo de una gran fe, ¿hay algún tipo de presunción? La réplica que les hace el Señor indicaba que no se trataba tanto de una cantidad de fe, sino más bien, como decimos, de una calidad de fe. Tampoco no se trataba de conseguir más fe, sino de que usen correctamente la fe que ya tenían. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza puede desarraigar un árbol, un sicómoro, y plantarlo en el mar, puede más fácilmente aún darnos la victoria, una fe que sea mayor, pero victoria ¿sobre qué? Es decir, hacer cosas más extraordinarias, hacer cosas sobrenaturales. Recuerden lo que les dijo el Señor en Mateo 7:21. No los conozco. ¿Y ellos qué decían? Si hicimos, miren, son grandes obras, ¿no? ¿Qué hicimos? Profetizamos en tu nombre. Podríamos poner entre paréntesis, ¿no? Llenamos multitudes, estadios, coliseos, muchas conversiones. Hicimos muchos milagros, cosas sobrenaturales. Levantamos muertos, y cada etcétera tenía más presunción que la anterior. Y él va a decir: no los conozco. Entonces, considerando esto, ¿por qué los discípulos no se tranquilizaban sencillamente con su fe? ¿Por qué querían tener una fe mayor? ¿Cuál es el punto de tener una fe mayor? ¿Que darle la victoria a Satanás? ¿O tal vez mostrar realmente que había algo de presunción en sus almas? Miren, pedir una fe mayor no es algo digno. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de pedir mayor fe? De aumentar la fe. Podemos recordar al apóstol Pedro. El Señor le dio una gran fe. Recordemos ahí en la barca, ¿no? Y el Señor andando por el mar. El Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y en ese momento los apóstoles gritaron: un espíritu. Y Pedro, el que más hablaba: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué sucedió? Ven, el Señor le dio una gran fe. Él comenzó a caminar. Solamente dos personas han caminado sobre las aguas: el Señor y Pedro. Por algún momento en su corazón, tal vez en su alma, esto no lo dice la Escritura, pero podemos especular, tal vez en algún momento Pedro realmente se sintió muy poderoso, ¿no? Caminando, pero ¿cuánto le duró esa gran fe? ¿Cuánto le duró ese tiempo? No pasó mucho tiempo que él comenzó a ver las olas y todo, y comenzó a hundirse. Señor, ayúdame, me hundo, me ahogo. Y la mano del Señor levantándole, y luego precisamente el reproche del Señor, que Jesús, extendiendo la mano, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire eso. Al final, ¿no hubiera sido mejor ejercitar la poca fe que tenía? Qué lección tal vez para Pedro, y qué lección para nosotros también. Oh, Señor, queremos tener una fe grande y poderosa, pero la fe que tenemos, ¿qué estamos haciendo con la fe que Dios nos ha dado? ¿La estamos ejercitando? ¿Estamos creciendo conforme la voluntad de Dios?
¿O queremos algo realmente mayor, algo poderoso? Yo sé que nuestro Dios ha dado una gran fe en algún momento especial para ciertos propósitos de Él. Tú recordarás a un Sansón, ¿no? Un Sansón que estaba prácticamente atado, siendo la burla de todos los filisteos, y al final de su vida, Señor, Padre, revuélveme mis fuerzas, y derribó ahí las columnas de ese templo y murieron muchos filisteos. Sí, tal vez en cierto sentido el Señor tenga sus propósitos, pero ¿cuánto nos favorece a nosotros esto hoy? ¿Cuánto nos favorece? ¿Seremos acaso como un Pedro que por un momento nos jactamos de una gran fe y luego nos comenzamos a hundir? ¿Cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin de pedir una gran fe? Si nos va a llevar a la presunción y la jactancia de nuestras almas, ¿no sería mejor ejercitar la fe que ya tenemos? La gente que se acerca a Cristo quiere presumir de hacer grandes cosas. Y saben que esto es, ya hablando muchas veces de los que conocen de la palabra, ¿no? Siempre, yo quiero evangelizar allá en Etiopía, quiero irme a la China, quiero hacer cosas grandes, poderosas. Y a veces no son fieles ni en su iglesia local. En su iglesia local no ayudan, no cooperan, pero sí quieren ir a predicar a los Himalayas. O sea, quieren cosas grandes. Y podemos acordarnos de un caso más. Tú recordarás a esas dos hermanas que estaban ahí en la casa sirviendo al Señor. ¿Cómo se llamaban estas hermanas que eran hermanas también de Lázaro? Marta y María. ¿Cuál era la fe de María? Sentarse a escuchar al gran maestro. ¿Se necesita una gran fe para eso? Dime. ¿O está ejercitando la fe que tiene María? ¿Y qué pasó con la fe de Marta? ¿Por qué no se contentó con sentarse a escuchar al maestro? ¿Qué le dijo el Señor? Marta, estás afanada, estás en muchos quehaceres. Tal vez le quería preparar al maestro una gran comida y, ¿quién cocinó todo esto? Yo, Marta, yo cociné todo esto. Tal vez quería hacer eso, jactarse de muchas cosas. Y el Señor le dice, muy afanada te veo en tantas cosas, afanada. María, tu hermana, tomó la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Escuchar al maestro. Y esa parte que tomó María no le será quitada. ¿No deberías hacer tú lo mismo también, Marta? Y fue regañada por el Señor, fue regañada. Había caído en un afán. Y tal vez uno dijera, Señor, no le digas a nadie esto. Pero todo el mundo se enteró al final porque están en los evangelios. Todo el mundo se enteró del afán de Marta. Para un mejor entendimiento, el Señor les cuenta esta parábola que la encontramos en el versículo 7. Ellos aumenta nuestra fe. Y el Señor, ¿qué les dice? El Señor les responde, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Tal vez ellos se quedaron con algo de falto de entendimiento, ¿no? Y el Señor, como buen maestro, entonces les cuenta esta parábola. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, un esclavo, que ara la tierra y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién le dice eso a un esclavo? Versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Por qué esta parábola? ¿Por qué esta historia? Parafraseando, les dice, ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer. Nosotros no estamos en esclavitud hoy. Hoy lo que hay es sencillamente servidumbre o empleadas o en servicio de empleo doméstico, ¿no? Que hay en casa, que no es lo mismo que esclavitud. No es lo mismo. Yo sé que un creyente justo le puede decir a alguien que trabaja en su casa, gracias por haberme servido. Pero yendo al tiempo de Jesús, donde sí había esclavitud, el Señor les dice, ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice al esclavo, siéntate a comer.
Incluso cuando el esclavo regresa de sus actividades del campo, de cuidar ovejas, ¿qué le dice? Ven, sírveme. Piensen eso. Yo sé que no estamos en tiempo de esclavitud, pero si estuviéramos en tiempo de esclavitud, esto no nos hace malos. No nos hace malos. ¿Por qué? Porque esa es la tarea de un esclavo. Esa es la tarea de alguien que está bajo servidumbre. Sírveme. Y ninguno le va a decir, gracias. O primero come tú y luego como yo. No, no, no. El esclavo puede haber estado trabajando todo el día. Y llega a la casa y antes de que coma el esclavo, tiene que servirle al amo de la casa. Y después de que el amo come, ahora sí puede comer el esclavo. Esto no es algo injusto. Es un orden lógico de las cosas, sencillamente considerando la esclavitud que había en este tiempo. El esclavo podía haber estado arando, apacentando todo el día, cansado de sol a sol, y tenía que estar en casa para servirle a su amo. Yo sé que alguien podría decir, pero qué malo ese amo, ¿no? Qué malo. Pobrecito, todo el día trabajando, sol a sol el esclavo, y todavía el amo se sienta para que le diga, sírveme y luego come tú. Pero eso es lo que había, y el Señor usa esa parábola. ¿Quién de ustedes hace algo diferente a eso? ¿Quién de ustedes, sean sinceros, parafraseando, ¿no? El Señor diciéndole a ellos, a ver, ustedes van a hacer algo diferente. ¿Para qué tienen un esclavo? ¿Para qué tendrían un esclavo si no es para servirles? El amo no le da las gracias al esclavo por hacer todo esto. Pues esto es lo que se espera de un esclavo. A fin de cuentas, un esclavo, ¿a quién le pertenece si no es a su amo? Y su deber primario, el primer deber de un esclavo bajo servidumbre, es precisamente obedecer y servir a su amo. Ese es el deber de un esclavo. ¿Por qué el Señor usa esta parábola? ¿Por qué usa esta historia? ¿Qué les está diciendo a ellos como cristianos? Ustedes son esclavos de Cristo. Parafraseando, ustedes son esclavos de Cristo. Ustedes son esclavos de Dios. ¿Hay razón para enorgullecerse por algo que haces bajo el señorío de Cristo? ¿Hay alguna razón por la cual te enorgullecerías? ¿Te jactarías? Si al final eres esclavo de Cristo. Los apóstoles de igual manera podían hacer milagros, lograr cosas grandes para el Señor, pero no por lo que ellos hubieran hecho. Incluso cuando los comisionó, los mandó de dos en dos a sanar enfermedades, a expulsar demonios. Ellos vinieron tan contentos diciendo, oh Señor, los demonios se sujetan, los enfermos son sanados. Y el Señor les dijo, no se jacten de esas cosas. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alégrense de que ustedes sean salvos. ¿Por qué no se podían jactar de esas cosas? Porque al final el Señor los está enviando como esclavos. ¿De quién? De Dios. Y como esclavos tenían que hacer lo que tenían que hacer. No era motivo para enorgullecerse. No era un motivo para jactarse. Cuando tú sirves al Señor, no es para jactarte delante de Él. No es para quedar bien ante Dios. Cuando tú obras en Cristo, cuando tú ofreces tu servicio santo al Señor, lo que estás haciendo es el papel de un esclavo que está sirviendo a su amo. No para jactarse, sino sencillamente porque tú tienes que obedecer. Y yo sé que ustedes me van a decir, pero pastor, eso que usted nos dice está claro para nosotros. Entonces, si está claro para nosotros, ¿por qué hay tanta pelea en nuestra alma cuando tenemos que entender que tenemos que congregarnos en el día del Señor, que tenemos que reunirnos para la oración pública, que tenemos que reunirnos para cantar juntos al Señor, que tenemos responsabilidades que no esperan el aplauso? No estamos esperando el aplauso de Dios. Son cosas que tenemos que hacer sencillamente. ¿Por qué razón? Porque somos esclavos de Cristo. Nada más. Pero hoy muchos ignoran eso. Ignoran en la práctica. Ignoran en la práctica.
Si tan solo fuera tan real, usted cree, piensa en esto, usted tiene un esclavo, yo sé que no es el tiempo de la esclavitud. Imagínese que usted le diga al esclavo, ¿me puede servir? ¿Estás desocupado? ¿Tienes tiempo para servir a tu amo? No, 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 primero come tú y luego me sirves a mí. No tiene lógica eso. No tiene sentido racional. El esclavo está para servir. Los apóstoles estaban para servir. Los que venían a reclamar en Mateo 7:21 no habían conocido el servicio. Traían su queja. Hey, si en tu nombre hicimos esto, si hicimos esto en tu nombre, si levantamos muertos en tu nombre, ¿por qué nos excluyes? No los conozco. El Señor no pierde tiempo con esa gente que está condenada. No los conozco, sencillamente no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca entendieron la servidumbre. ¿Sabes por qué? Porque no eran esclavos de Cristo. Eran esclavos de sus propios deleites e intereses. Podemos aquí recordar la pregunta de Pedro. Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y la verdad, queridos hermanos, y tal vez como el Señor se lo dijo a Pedro, no es posible hacer más de lo que se debe de hacer, lo que es el deber. ¿Por qué Pedro quería tener más? Señor, hemos dejado familia, hemos dejado profesión, hemos dejado estudios, hemos dejado expectativas laborales, hemos dejado expectativas de trabajo, hemos dejado tantas cosas. ¿Vas a recibir algo de más? Sencillamente estás haciendo lo que tienes que hacer. Regresando a la parábola, el versículo 9, dice el Señor en la enseñanza que está dando, ¿acaso da gracias el siervo, el esclavo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Eso dice el versículo 9. ¿Acaso da gracias el esclavo, el siervo, por lo que se le había mandado? No. El esclavo hizo lo que el amo le mandó hacer. De tal manera que el amo no tiene por qué dar gracias a su esclavo, pues éste solo está haciendo lo que le corresponde. Y pensemos un ratito en el contexto que aquí también se está dando. Los fariseos, estos presumían de su posición religiosa. Estos sí presumían de su relación con Dios. Y el Señor les dijo claramente, guardaos de los escribas y fariseos, porque a ellos les gustan andar con ropas largas y aman los saludos en las plazas públicas y quieren las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. No sean como ellos, guárdense de la presunción de los fariseos y los escribas. ¿O recuerdas tú al fariseo que oraba junto con el publicano? ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, gracias. No soy como este publicano. No soy como los ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo. Eso está en Lucas 18, ¿no? Y el publicano ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Señor, perdóname, soy pecador. El Señor dijo que quien regresó con una conciencia de haber sido perdonado delante de Dios fue precisamente el publicano, no el fariseo. El fariseo se quedó hablando solo, sacando toda su lista de presunciones y de jactancias y sus logros. El Señor dijo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Toda religión de obras es una religión de presunciones y jactancias, donde los méritos están en los hombres y no en Dios. Nadie debe exaltarse a sí mismo por sus logros religiosos. Ahora, ¿cómo estás frente a Dios? ¿Cómo te encuentras frente a Dios? Ahora que hemos abordado un poco más este tema, ¿puedes tú decir que hay presunción en tu corazón? ¿Presumes ante Dios? ¿Hay presunción en tu corazón, en tu alma? Déjame decirte que si le has dejado a un lado al Señor y no estás considerando sus caminos, no estás considerando su palabra,
No eres como aquel hombre del Salmo 1 que se deleita en la ley de Dios. Oh, tengo que leer la Biblia. ¡Qué carga! Oh, que tengo que hacer esto. Oh, ¿y por qué oramos tanto? ¡Qué carga! Y en el día del Señor no tienen solamente un culto. ¡Oh, qué carga también! ¿Dónde está el deleite en la ley de Dios? O sea, entonces que todo lo que haces es una presunción. Miren, puede ser que tú me digas, pastor, puede ser que verdaderamente no, yo no tengo ese espíritu presuncioso. Perfecto, si es así, entonces deleítate en el Señor. Deleítate en su palabra. Deleítate haciendo las cosas para Él, no como una carga fastidiosa, sino como un deleite. ¿Cómo te encuentras delante de Dios? ¿Presumes ante Dios? Si lo haces, mejor es que te humilles ante Él. ¿Presumes de tus logros o quieres que el Señor te esté anotando todo lo que estás haciendo? Señor, hoy oré en la mañana. Más tarde, Señor, tuve mi culto devocional. Y más tarde y yo sé que tú me vas a decir que lo mejor, tú nunca pensé, pastor, yo nunca pensé en hacer una lista. Yo nunca pensé en hacer una lista. Porque sabemos al final que lo que hacemos, lo hacemos sencillamente. ¿Por qué razón? Porque es nuestra responsabilidad. Lo tenemos que hacer porque somos siervos de Dios. Y no estamos haciendo algo que sea meritorio, cuando lo único meritorio que se hizo, lo hizo ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿O tú has pagado algo por tu redención? Te pregunto yo. ¿Algo tú ayudaste al Señor? ¿Algo le ayudaste en la cruz? ¿Le diste al Señor la upa para que vaya a la cruz? ¿Algo hiciste tú? Nada, nada. Entonces, ¿por qué llegamos a pensar que las cosas que hacemos tienen que ser meritorias para delante de Dios? En un sentido entendemos que las cosas que hacemos muestran nuestra profesión de fe. ¿Para quién? Es para los demás creyentes, porque Dios ya conoce nuestro corazón y Dios sabe lo que hacemos. Pero los demás no conocen tu corazón y en cierto sentido es una profesión de fe. Pero aún así, tú no debes sentirte como haciendo méritos delante de Dios, porque al final somos siervos inútiles. Eso es lo que dice el Señor, Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid. ¿Qué tenemos que decir? Esclavos inútiles somos. ¿Por qué inútiles? Yo decía, Señor, ¿por qué inútiles? Yo me siento inútil. Me siento inútil. El Señor me está diciendo, inútil, ¿por qué? Porque estás haciendo sencillamente lo que se nos manda hacer. Si evangelizamos, sea proclamando puerta a puerta, sea proclamando públicamente, sea testimonio personal, sea a través de la escuela dominical, ¿estamos buscando méritos? Piensa en eso. Oh Señor, mira, que el Señor guarde nuestras conciencias de esto, porque al final somos siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos sencillamente porque Dios nos lo ha mandado. Te pregunto una vez más, ¿presumes ante Dios? ¿Hay algo en tu corazón que tal vez te diga, no he sido sincero con Dios? Bueno, entonces, ¿no será mejor acercarte a un espíritu humilde? Y cierro con esto, hermanos. Siempre será para nosotros el más grande ejemplo la obra de Cristo nuestro Señor. La misma obra de redención es un argumento que golpea directo a la presunción y arrogancia del hombre, a la presunción que muchas veces tenemos nosotros. Filipenses 2:3 en adelante. Nada hagan por contienda o esperando el aplauso, la vanagloria. No hagan nada. Háganlo con humildad y consideren a los demás como superiores a ustedes. No miren por lo suyo propio, sino miren por lo de los demás. Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Siendo Dios en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué precioso ejemplo. Qué precioso ejemplo que destruye toda presunción, toda arrogancia, todo mal fundamento que podamos estar teniendo nosotros de por qué hacemos las cosas, buscando méritos delante de Dios. ¿Presumes ante Dios? Mira atentamente al Salvador. Míralo atentamente y te aseguro que no tendrás de qué más puedas presumir en toda tu vida ante los ojos de aquel a quien todos debemos dar cuenta.